Fenomenal. Bueno, pues buenos días o tardes a todos. La clase de hoy, como comentábamos en la anterior, es una clase enfocada más en la terapia de la enfermedad tromboembólica venosa, tanto en general en pediatría como más específicamente en la oncología pediátrica y concretamente centrado en los que se han llamado en los últimos años nuevos anticoagulantes orales y que ya deberíamos llamar más bien anticoagulantes orales de acción directa, ¿no? Orales, evidentemente, por su vía de administración y acción directa lo veréis cuando expliquemos los anticoagulantes históricos que, bueno, actúan de manera indirecta a través de otras proteínas anticoagulantes naturales. Entonces, en cuanto al índice que vamos a seguir, como en otras clases, una breve introducción del tema a tratar, que es la enfermedad trombólica venosa, que bueno, tenéis una clase específica relacionada con este tema. De nuevo, bases de la fisiología de la hemostasia, más dirigido en este caso a conocerla para luego entender los mecanismos de los anticoagulantes orales y anticoagulantes parenterales. Hablaremos de heparinas y otros anticoagulantes parenterales. La mayoría de vosotros os enfrentaréis como mucho a la heparina sódica y a la enoxaparina, pero existen otros y tenéis que conocerlos. Antagonistas de la vitamina K como anticoagulantes orales clásicos, ¿no? No solo el sintrón, sino la warfarina y otros, y cómo funcionan. Y luego ya los de acción directa, fundamentalmente dabigatran y rivaroxaban, mucho más importantes en el ámbito pediátrico, pero también una breve mención a otros, en algún caso concreto. Bueno, pues cuando hablamos de enfermedad tromboembólica venosa, como también comentábamos la semana pasada, es una enfermedad que está en el área de pediatría en incidencia muy en aumento en las últimas décadas. Ya hablábamos en la última clase que es una enfermedad fundamentalmente de niños enfermos y que, bueno, avances en la atención médica de los pacientes, fundamentalmente los oncológicos y los críticos en el contexto de la pediatría, hacen que esos pacientes puedan desarrollar, por fortuna, complicaciones porque tienen más sobrevida. Evidentemente, aumentan mucho las trombosis asintomáticas que se detectan en pruebas de imagen por otro motivo y, bueno, como digo, la mejoría de la supervivencia. Como también comentábamos en la otra clase, la inmensa mayoría de las trombosis venosas en pediatría son provocadas, ¿vale? No es como en la edad adulta, en la cual hay un porcentaje importante de trombosis venosas que son de origen desconocido. En este caso, el 95% son provocadas y, de nuevo, insisto que eso es muy importante, lo más frecuente asociado a catéter. No todos los catéteres son iguales, como también hemos hablado otras veces, ¿vale? Los PICS son los que son más trombogénicos los catéteres centrales de acceso periférico, mucho más que los catéteres centrales más estándares, tunelizados como un Hickman u otros. Evidentemente, también se puede considerar provocada pues, en contexto de un cáncer, en contexto de ingreso en UCI pediátrica, paciente inflamado, paciente grave, y las cardiopatías congénitas, sobre todo esto que hablamos de UCI pediátrica, cardiopatía congénita, en ese pico en la incidencia en los menores de un año, ¿no? De nuevo insistimos, hay dos picos de edad fundamentales, ¿vale? Ese periodo neonatal asociado más al catéter venoso central, más al ingreso en UCI pediátrica, más al paciente crítico, y luego un valle con menor incidencia y de nuevo en la adolescencia, pues mucho más parecido a los factores de riesgo de los adultos. La inmovilización prolongada, posquirúrgicos, el uso de anticonceptivos hormonales, la obesidad, el tabaco, que bueno, se asemejan más a cómo se presenta la enfermedad embólica en el paciente adulto. ¿Qué se ha utilizado históricamente para tratar las trombosis y para prevenirlas también? Bueno, pues las heparinas, ¿no? No fraccionadas, la heparina de administración parenteral o heparinas bajo peso molecular. Explicaremos qué es esto exactamente, que son de administración subcutánea, como bien sabéis. Y los antagonistas de la vitamina K, haciendo como warfarina, u otros, ¿vale? Porque existen muchos otros de uso quizá menor, pero no son los únicos que existen. Y no todos tienen la misma posología y esto es importante saber. ¿Qué problema tienen estos fármacos en nuestro contexto? Bueno, pues que no tenemos mucha evidencia de calidad, como pasa con frecuencia en pediatría, ¿vale? No hay ensayos clínicos en población pediátrica específicamente, y son datos extrapolados de población adulta, sobre todo cuando hablamos de antivitamina K, por supuesto. Aspirina de administración intravenosa, la no fraccionada o subcutánea es bajo peso molecular, y los antivitamina K de administración oral, y van a precisar, sobre todo estos últimos, monitorización. La heparina se puede monitorizar, como veremos después, pero bueno, en teoría no debería ser para todos los pacientes, solo en situaciones excepcionales. Espera que el paciente pediátrico per se pues, es una situación excepcional cuando hablamos de trombosis. Vale. Bueno, pues tenemos que recordar la fisiología de la hemostasia secundaria, ¿no? Cuando hablamos de hemostasia, nos centramos en la hemostasia secundaria, en la archiconocida cascada de la coagulación, que es un modelo que nos sirve para explicar lo que ocurre, bueno, parcialmente lo que ocurre in vitro y no tanto in vivo. A ver, me he pasado con estas positivas aquí.
Entonces, la cascada de la coagulación que conocéis todos, ya sabéis que clásicamente no se habla de una vía intrínseca y una vía extrínseca. Una vía intrínseca con la activación secuencial del factor 12, 11, 9 y 10 a la vía común, ¿vale? Y una vía extrínseca con la activación del factor tisular al factor 7 y de ahí a la vía común. La primera lección importante de aquí es que la cascada de la coagulación nos explica muy bien lo que va a ocurrir en el tubo de citrato en el cual medimos la coagulación, ¿vale? Pero no es un modelo que explique completamente la cascada o la hemostase secundaria in vivo, ¿vale? Ese será el modelo celular que luego os enseño. ¿Por qué es importante esto? Porque muchas veces vemos la cascada de la coagulación, y lo estudiamos en la carrera, y pues, nos puede ocurrir pensar que tanto una vía como otra pues, tiene la misma importancia en la iniciación de la coagulación, y no es así, ¿vale? La coagulación in vivo se va a activar fundamentalmente, diría que siempre, por la vía extrínseca, ¿vale? La rotura o afectación del endotelio vascular va a exponer al factor tisular subyacente al endotelio vascular y este va a activar el factor 7. Este factor 7, a través de la vía común, va a activar a la formación de trombina y de fibrina, y será esa trombina activada la que, a su vez, activará la vía intrínseca para amplificar la respuesta, ¿vale? Eso es lo que ocurre en vivo. O sea, la vía intrínseca, a través de la activación del factor 11 por parte del factor 2, como veis en el dibujo, lo que serviría será para amplificar la generación de trombina, pero no será el iniciador de la hemostasa secundaria. In vitro sí que se puede activar la coagulación por la vía intrínseca, ¿vale? En un tubo. ¿Cómo? Pues bueno, administrando, asociando algunos reactivos, como puede ser el caolín, ¿no? Que activa la vía intrínseca. Pero en vivo, insisto, este modelo nos sirve para explicar lo que ocurre en el tubo, pero en vivo, fundamentalmente, la iniciación es por la vía extrínseca y la amplificación sí que juega un papel en la vía intrínseca. Hablar del modelo celular, ¿no? Cuando hablamos de la cascada de la coagulación, bueno, aquí lo veis, ¿no? El factor tisular expuesto en el subendotelio. A ver, el factor tisular expuesto en el subendotelio que va a activar al factor 7 que circula activado en cantidades pequeñas en sangre. Normalmente, pues como hay un endotelio que recubre todo el vaso, no encuentra factor tisular. En el momento que ese factor tisular se expone porque hay un daño endotelial, se activa y va a activar la coagulación. Y esa activación de la coagulación al final dará lugar a la formación de trombina y a su vez fibrinógeno en fibrina, que será la que formará la malla de fibrina, el tapón hemostático de la hemostasa secundaria, pero esa trombina a su vez puede activar también, amplificar la respuesta, lo veis aquí, con el 2A, es este mismo que el de aquí, va a activar al factor 11 y amplificar la respuesta para generar aún cantidades mucho más grandes de trombina. Si solamente actuara la vía extrínseca, la cantidad de trombina generada sería muy pequeña. ¿Vale? Entonces, iniciación vía, insisto, vía extrínseca, amplificación vía intrínseca. Vale. Y sobre este sistema de proteínas procoagulantes, factores de la coagulación, que es el que conocéis, bueno, pues a lo mejor esta imagen la conocéis algo menos, pero seguramente la conocéis también, ¿no? Hay toda una serie de proteínas anticoagulantes naturales que lo que hacen es mantener un equilibrio hemostático. Y que las que más nos interesan van a ser, sobre todo, la antitrombina, ¿vale? Importante, fundamental en esta historia de los anticoagulantes, y bueno, pues otras como conocéis, la proteína C y la proteína S. Entonces, si hablamos de heparinas, me gusta hacer un breve reseña histórica. Las heparinas se aíslan, son unos polisacáridos de origen natural, ¿vale? Y que se aíslan por primera vez en un hígado canino en 1916. Entonces, bueno, se describe inicialmente, no se conoce muy bien cuál puede ser su uso, se describen sus capacidades anticoagulantes. Su uso en humanos tardará en llegar hasta 1937, ¿vale? ¿Y cómo actúa la heparina? Bueno, pues las heparinas, tanto la no fraccionada como las de bajo peso molecular, para insistir en las diferencias entre unas y otras, lo que van a hacer es que van a actuar a través de la antitromina, ¿vale? O sea, no tienen una acción anticoagulante directa, sino que necesitan de la antitromina para hacer su acción. Por eso no son anticoagulantes directos. De ahí la diferencia con los nuevos anticoagulantes orales de acción directa. Entonces, actúan a través de la antitrombina, proteína anticoagulante natural. Como veis aquí, y para entenderlo fácil, tenemos la antitrombina que tendría esta forma teórica, ¿vale? Esto es un esquema, evidentemente. La heparina no fraccionada, que veis aquí, que sería la heparina de administración parenteral, la heparina sódica, en administración intravenosa, se va a unir a esa antitrombina y va a ser capaz de unirse a la trombina, inhibir la trombina, inhibición del factor 2, inhibición del factor 2 y por tanto al aumento de la cefalina y se va a ser capaz también de unirse al factor 10. Y de unirse al factor 10, ¿vale? Va a inhibir el factor 10 también. En las heparinas de baja molecular lo que tenemos son que esta secuencia polisacárida, ¿vale? Se va a dividir en una secuencia más corta. Eh, lo que siempre tiene que incluir mínimo es esta secuencia pentasacárida que veis aquí en amarillo, que es la fundamental para la acción, por lo menos a través de la inhibición del factor 10, ¿vale?
Las heparinas de baja peso molecular son un poquito más largas, pero no tan largas como una fraccionada. Entonces, van a poder activar la antitrombina, potenciar su efecto sobre la inhibición del factor 10. Veis aquí como que rodea, ¿no?, el factor 10, pero la capacidad de actuar sobre la trombina no la van a tener. Entonces, eso nos explica que la heparina no fraccionada, sódica, administración intravenosa, tiene una acción antifactor 2 y antifactor 10, ambas, una acción antifactor 2 muy importante, se administra de forma continua, ¿vale? Se suele administrar con un bolo inicial para alcanzar niveles más rápido y luego con un mantenimiento constante, perfusión intravenosa 24 horas, y se va a monitorizar habitualmente con la cefalina, con el tipo de tronoplastina parcial activado. No habitualmente con el valor absoluto, sino con un ratio con el tiempo del TTPA normal, ¿vale? Que muchos laboratorios a veces lo reportan, a veces no, pero muchos laboratorios lo dan en la analítica. Ratio TTPA, pues un ratio TTPA entre 1,5 y 2,5, bueno, dependiendo, evidentemente, esto mucho del paciente concreto, de su riesgo hemorrágico y de la patología que tenga. Y bueno, tiene riesgo evidentemente, de trombocitopenia inducida por heparina, tanto una como la otra, ¿eh? Las de bajo peso molecular, las de administración subcutánea, que conoceréis sobre todo en enoxaparina, se administran, como digo, de manera subcutánea, en un número variable de veces por día, de 1 a 2 veces para su acción anticoagulante, dependiendo de la heparina y de su dosis concreta, también lo veremos ahora. Y se van a monitorizar, si hay que monitorizarlas, por medio de el anti-10A, la capacidad de inhibir lo inhibido que está el factor 10, vamos a decir, en el paciente, ¿vale? Por esa heparina. Entonces, insisto, heparinas, acción inhibitoria a través de la antitrombina. Pues aquí una idea importante. Si tenemos un déficit de antitrombina, una de las trombofilias clásicas que veíamos en la clase anterior, la heparina no va a hacer ningún efecto, ¿no? Si yo pongo heparina y esta tiene que hacer su acción a través de la antitrombina, pero no tengo antitrombina, pues es como si no me pusieran nada, ¿vale? Importante. ¿Qué heparinas tenemos? Bueno, heparinas de bajo peso molecular disponibles en España, concretamente, tenemos sobre todo enoxaparina, bemiparina y tinzaparina. Hay otras que no son de uso tan común a lo mejor en nuestro medio, pero sí en otros países. A lo mejor algunos de vosotros si utilizáis más, pues, dalteparina, por ejemplo, sí que se utiliza en otros países de América, o nandroparina. Todas son al final heparinas de bajo peso molecular con sus peculiaridades cada una. La más utilizada ampliamente en todo el mundo es la enoxaparina, ¿vale? Que es la que conocéis la mayoría. ¿Qué pautas tenemos con heparina? ¿Vale? Eso también importante porque a veces tendemos a pensar, heparina bajo peso molecular, pues enoxaparina miligramo kilo cada 12 para anticoagular. Y sí, es cierto. Pero también se puede utilizar, y está descrito así en fisiotécnica, la dosis de 1,5 mg por kilo de peso cada 24 horas con enoxaparina, ¿vale? Con lo cual lograríamos una acción anticoagulante. Ambas serán pautas anticoagulantes, ¿vale? Pero no tendrán la misma dosificación por anti-10A. Eso también es importante porque solemos tender a pensar anti-10A, anticoagulante 0,5 a 1. Eso es cierto con la dosis de miligramo kilo cada 12 horas. Pero con la dosis de miligramo y medio kilo cada 24 horas, el objetivo anti-10A es distinto. 0,85, 1,3. Y luego la pauta de profilaxis, que también conocéis, de miligramo kilo de peso cada 24 horas, con un objetivo anti-10A, si se hiciese, que habitualmente no se hace, ¿vale? De entre 0,2 y 0,5. ¿Cuándo vamos a hacer un anti-10A? Fundamentalmente pesos extremos, por encima o por debajo, y filtrados glomerulares límite, ¿vale? Son las dos indicaciones fundamentales. En población pediátrica, sobre todo los pacientes pequeños, prepúberes, menos de un año, 2 años, em, la dosificación también es más complicada. Entonces sí que recomendamos hacer también, habitualmente, dependiendo del paciente, anti-10A para la monitorización, al menos inicial, hasta encontrar la dosis correcta para ese paciente. Hablábamos de un pentasacárido que incluyen todas las heparinas, que es el mínimo para hacer una acción anticoagulante. Bueno, pues aquí os presento a fondaparinux, que también conocéis muchos, que es un derivado parinoide, en este caso sintético, de administración subcutánea, y que está compuesto por ese pentasacárido mínimo, ¿vale? La mínima secuencia de heparinas o de parinoides que tiene actividad antifactor 10 a través de la antitomina 3. Menos que esto no se puede hacer, ¿vale? En pediatría pediátrica, en ficha técnica, no tiene indicación, pero sí que se usa. ¿Para qué? Pues fundamentalmente para una cosa que es la trombocitopenia inducida por heparina, ¿vale? La trombocitopenia inducida por heparina es, sabéis, esa trombocitopenia de origen inmune por inmunocomplejos formados por la heparina, que actúa sobre las glicoproteínas de membrana plaquetarias y produce una trombocitopenia muy marcada, rápida, tras administración de heparina y con riesgo trombótico. Em, Aunque por ficha técnica, y por guías en general, bueno, por ficha técnica más bien, el anticoagulante de elección en este caso no es el fondaparinux, la realidad es que en la práctica clínica habitual, cuando tenemos un paciente con sospecha de trombocitopenia inducida por heparina,
usamos fondoparinux, ¿vale? Que aunque sea un derivado de hiparinoide, no tiene esa sensibilidad cruzada con las heparinas. Em, Ahí os dejo la evidencia del estudio Fondakids, ¿vale? Que dosificaba el fármaco y siendo un fármaco seguro para el tratamiento de esos pacientes, ¿vale? El uso, diríamos, en pediatría muy restringido va a ser este, de trombocitopenia inducida por heparina. ¿Cuál es el fármaco de elección? En teoría, por ficha técnica para el tratamiento de esta patología, de trombocitopenia inducida por heparina, pues el argatroban, ¿vale? El argatroban, que muchos no os sonará, es un inhibidor directo de la trombina, se administra parenteral en infusión continua, y aunque tiene esa indicación, en realidad no se utiliza porque es muy difícil, es complicado de manejar por esa administración parenteral constante, ¿vale? Y además, generalmente no solemos tener mucha experiencia con su uso, no es un fármaco que se utiliza habitualmente, ¿vale? Y de hecho, en población pediátrica no tiene indicación en ficha técnica, entonces en población pediátrica no tendríamos realmente una alternativa terapéutica para esta patología y por eso usamos el fentanilo, también en adultos, ¿eh? Hay otros, ¿vale? Que os suenen, la bivalirudina, el lanaparoide, que sí que tienen teoría de indicación en población pediátrica, pero nadie lo usa, ¿vale? Para tratamiento de la trombosis. Bueno, en general, el que usaréis la mayoría va a ser la enoxaparina o la no fraccionada, fundamentalmente. Tenemos también los antivitamina K, el Sintrón, que conocéis muchos, o la warfarina. Vale, y si os pongo esta imagen, pensaréis, ¿qué tiene esto que ver con un anticoagulante oral? Bueno, pues tiene que ver con el descubrimiento de las cumarinas, de las dicumarínicos, ¿vale? En los años 20 se describe una enfermedad en ganado vacuno, fundamentalmente y ovino, en Estados Unidos, que es el Sweet Clover Disease, ¿vale? En el que veían que había ganado previamente sano que morían por una enfermedad hemorrágica de origen desconocido. ¿Vale? Pasaron los años e identificaron que eran animales que habían consumido unas plantas, y esas plantas de ahí, el sweet clover, mohosas, en mal estado, ¿vale? E iniciaban la enfermedad a los 15 días de vida más o menos y la muerte casi de manera total en el 100% de esos animales en torno a los 30-50 días. Entonces, en los años 30 se describe una sustancia producida en esas plantas, en unas condiciones concretas de humedad, ¿vale? Que es el 3,3 bis hidroxicumarina. Lo que estaba ocurriendo es que esa planta, con contexto de una humedad, de unas grandes lluvias que ha habido en la época, y con esos hongos que os escribo ahí, Penicillium nigricans y Penicillium gensi, transformaba la cumarina natural de la planta, sin acción anticoagulante, en dicumarina con acción anticoagulante, ¿vale? Y eso es lo que estaba produciendo esa enfermedad hemorrágica en el ganado. Bueno, pues ya tenemos un anticoagulante oral, la dicumarina, ¿vale? De ahí es de donde se extrae, donde se describe tanto la acción oral como la warfarina como otros. ¿Cómo van a actuar? Son inhibidores de los factores vitamina K dependientes, tanto los factores de la coagulación procoagulantes, factor 10, 9, 7 y 2, como las proteínas anticoagulantes, la proteína C y la proteína S. ¿Vale? Entonces, su acción anticoagulante va a ser multimodal, podríamos decir, porque van a inhibir el factor 7, vía extrínseca, pero van a inhibir también el factor 9 y el factor 10, ¿vale? Factor 9 vía intrínseca, factor 10 y factor 2 vía común. O sea, inhiben la coagulación a todos los niveles. ¿Qué van a inhibir exactamente? Pues van a inhibir una enzima, que es la 2,3-epóxido reductasa, vitamina K 2,3-epóxido reductasa, con lo cual esto va a impedir que se produzca la carboxilación de los factores de la coagulación y esos factores no van a ser funcionantes. El descenso de los factores de la coagulación va a ser gradual, no es inmediato cuando administramos antivitamina K, con lo cual no tiene una acción anticoagulante inmediata, ¿vale? Tardará unos 2 días normalmente en hacer efecto. Y es un descenso gradual en función también de la vida media del factor, ¿vale? El factor 7, que es de los que menos vida media tiene, junto con el factor 5, que el factor 7 es de vitamina K, pues será el que primero caiga. Mientras que la trombina, el factor 2, pues tardará mucho más, porque veis aquí que tiene una vida media muy larga de 72 horas, ¿vale? Entonces es un descenso gradual y no homogéneo. Em, las cumarinas tienen un metabolismo hepático por ciclo 50, con lo cual multitud de interacciones, ¿vale? Multitud de interacciones farmacológicas, interacciones también dietéticas, por la prueba de vitamina K, van a ser complejos de manejar. Pero, bueno, son de fármaco de elección oral para el tratamiento de la enfermedad trombólica venosa en adultos y en los niños con indicación de anticoagulación prolongada o de manera indefinida, pocos, pero algunos hay, era el anticoagulante oral de elección, ¿vale? Y dentro de los orales, ya llegamos a los anticoagulantes orales de acción directa, ¿vale? Veis que hasta ahora hemos hablado fundamentalmente de anticoagulantes que son de acción indirecta, ¿vale? Hemos hablado de las heparinas, que actúan a través de la antitromina, hemos hablado de los antivitamina K, que actúan a través de la inhibición de la vitamina K, no inhiben directamente los factores, y sí hemos mencionado uno, el algatroban, que sí que es un inhibidor directo de la trombina. Los anticoagulantes orales de acción directa, son inhibidores directos de los factores diana, que van a ser
el factor 10 para el rivaroxaban, apixaban y edoxaban, y el factor 2 para el dabigatran. ¿Vale? Son de acción rápida y, como digo, son una acción directa, con lo cual van a tener en ese sentido menos interacciones, aunque tienen interacciones, no os mentiré, y no tienen ese problema con la antitonina 3 que tenían las heparinas. ¿Vale? ¿Veis aquí? Rivaroxaban, apixaban y edoxaban, los que tienen la X en el nombre, dividen el factor 10, mientras que el dabigatran divide el factor 2 y no de manera directa la formación de fibrina, con lo cual ni de manera directa la formación de coágulo. En su farmacología es diferente, ¿vale? Aunque bueno, parecida. Todos ellos tienen metabolismo o eliminación renal, ¿vale? Y por tanto hay que tener mucho cuidado con el filtrado glomerular a la hora de prescribirlos. La biodisponibilidad oral va a ser muy variable. El rivaroxaban es el que mejor biodisponibilidad oral tiene. Y la medida medida también va a ser variable. Esto nos lo va a explicar luego también, bueno, las pautas que tenemos que hacer de cara a una intervención quirúrgica con esos anticoagulantes. Lo veremos al final de la clase. Y en pediatría, ¿usamos los anticoagulantes a la acción directa? Bueno, pues sí y no, ¿vale? Depende además también del país, evidentemente, de la estación de financiación de estos fármacos. Para la prevención de la enfermedad traumática venosa, la recomendación podría ser la del uso de apixaban en algunos pacientes oncológicos, aunque eso está muy entredicho, lo vamos a ver después. Pero no está indicado hoy por hoy, por lo menos en nuestro medio, para el tratamiento de la enfermedad traumática venosa. En teoría todos se podrían utilizar porque todos están aprobados en población adulta. Pero la realidad es que los únicos aprobados para enfermedad tromboembólica venosa en nuestro medio van a ser rivaroxaban y edoxaban, perdón. Perdón, rivaroxaban y dabigatran, disculpad. Son los únicos aprobados en población pediátrica, ¿vale? Edoxaban no está aprobado en población pediátrica y apixaban tampoco lo está, ni siquiera en profilaxis, ¿vale? Aunque se ha intentado plantear en ese contexto. Centrándonos un poco en dabigatran, primero, que es ese inhibidor del factor 2, el ensayo clínico pivotal que dio lugar a su aprobación en población pediátrica fue el Diversity, ¿vale? Que era un ensayo clínico fase 2b3, randomizado, abierto, multicéntrico y de no inferioridad, que incluyó, bueno, evaluaba a dabigatran frente al tratamiento estándar e incluía a 328 pacientes inicialmente que se incluyeron en el screening y finalmente 267 que se incluyeron en la randomización, ¿vale? Randomización 2:1 a dabigatran frente a standard of care. El análisis se hizo por intención de tratar y importante que se necesitaba un tratamiento previo con heparina de 5 días, ¿vale? ¿Para qué? Pues para asegurar la correcta anticoagulación en los momentos más críticos de la trombosis. El momento más crítico de una trombosis siempre va a ser el inicio, ¿vale? Que tenemos que prevenir la extensión de la trombosis. Entonces, es crítico y es buena práctica asegurar la correcta anticoagulación en esos primeros días. Entonces, se requería ese tratamiento inicial con heparina y luego se asignaba a dabigatran o a continuar con heparina, fundamentalmente. Solo se pueden incluir pacientes con necesidad de tratamiento de más de 3 meses, ¿vale? Este ensayo es anterior o bueno, más o menos antes de que saliera la recomendación del Kids-DOTS de anticoagular durante menos tiempo, o que no hacía falta anticoagular durante un tiempo, ¿vale? Pero bueno, 3 meses, que era lo estándar, hace no tanto tiempo. Y el objetivo primario era la de proporción de pacientes con resolución completa de la trombosis, libres de recurrencia y libres de muerte secundaria de enfermedad trombólica venosa. Es decir, ¿cuántos pacientes no tienen trombosis, no les ha recurrido y están vivos? Como objetivos secundarios, fundamentalmente de seguridad, ¿vale? Hemorragia mayor, la descontinuación, la estación de enfermedad tromboembólica venosa, los eventos hemorrágicos, ¿vale? En cuanto al standard of care, no solo había heparina, ¿vale? Sino que también teníamos pacientes con antivitamina K, que es, bueno, sorprendente, pero no tanto, porque estamos hablando de pacientes con anticoagulación de manera un poco más prolongada, en torno a 3 meses. Dejar a un niño 3 meses con heparina administración subcutánea, pues puede ser complicado, ¿vale? Frente al grupo de Aviatran. Se incluían pacientes, en teoría, bueno, todas las edades, ¿vale? Pero veis aquí que la mayoría van a ser pacientes entre los 18 años, pacientes adolescentes. Es lógico, pues son pacientes con más riesgo de trombosis o con más cantidad de trombosis. Se incluían algunos pacientes entre 2 y 12 años y muy poquitos menores de 2 años. Y veis aquí, bueno, el evento precipitante del evento trombótico. Aquí, sobre todo destacar, no el más frecuente, sino que la presencia de una cadena venosa central, como evento iniciador, solo estaba presente en un 20 y un 15% de los pacientes, respectivamente, lo cual es un poco sorprendente cuando es la primera causa de trombosis en población pediátrica. Entonces, este grupo de trombosis asociada a catéter estaba infrarrepresentado en este ensayo. Y la terapia anticoagulante de inicio, esa que necesitábamos 5 días, pues la mayoría eran heparina bajo peso molecular. Probablemente enoxaparina, pero bueno, no lo describen aquí en esta tabla.
¿Qué quedaba excluido? Los pacientes con riesgo de sangrado, ¿vale? Los pacientes con disfunción renal, lógico, porque afecta a la farmacocinética del fármaco, con hepatopatía por cierto metabolismo hepático, y luego los que tienen aún más riesgo trombótico, ¿no? La endocarditis infecciosa, la prótesis valvular mecánica, son situaciones muy protrombóticas en los cuales en adultos tampoco está indicado el uso de ADCOTS. Entonces, en eso se prefiere la antivitamina K con un rango alto. Y por supuesto, bueno, se incluyen también los que hayan tenido una edad gestacional menos de 36 semanas al nacimiento o un peso menor de percentil 3 por inmadurez. La mediana de duración del tratamiento fue de 84 días con Dabigatran y 85 con tratamiento estándar. Y la duración de la anticoagulación parenteral inicial de esos 5 días, mínimo 5 días, pues era similar en ambos grupos. Ves que no son 5 días, son 15 días más o menos, ¿vale? Pero mínimo 5. El objetivo principal se alcanzó en un 42% en el grupo Standard of Care y un 46% en el grupo Dabigatran, es un ensayo de no inferioridad, con un p-valor de menos 0,0001, con lo cual no inferior al Standard of Care. ¿Vale? En menos de 2 años vemos que en el grupo Dabigatran y en el grupo estándar también se cumple, pero que son poquitos pacientes. Y la resolución completa de la trombosis también era similar entre ambos grupos, ¿vale? Esos eventos, ese objetivo compuesto que veíamos al principio. Lo veis aquí, 78% en el grupo de Diagatran, 70% en el grupo estándar, pero sin diferencia significativa, además es un diseño de no inferioridad, ¿vale? Y los eventos hemorrágicos también similares, tanto en general como los mayores, ¿vale? Ves aquí que los eventos adversos se describen más en el grupo de Abigatran, pero sobre todo a expensas de eventos adversos leves, podríamos decir, que son fundamentalmente dolor de cabeza, vómitos y dolor de cabeza. Entonces, ¿qué concluyen? Pues que en pacientes pediátricos menores de 18 años, el tratamiento con dabigatran durante 3 meses, importante esto, es no inferior al tratamiento anticoagulante estándar para ese objetivo primario de resolución de trombosis, no recurrencia, no muerte. Es similar en cuanto al riesgo hemorrágico. Hay más hemorragias menores numéricamente, pero no significativo. Y en los niños menores de 2 años alcanzaron el objetivo primario en comparación con los pacientes 2 años, más niños, pero presentaron más eventos hemorrágicos. Entonces, bueno, tomarlo con cautela este resultado, también teniendo en cuenta que son poquitos pacientes. Y en principio no necesita monitorización, ajustado a peso y edad. En la ficha técnica del fármaco hay una tablita en la cual os indica cómo tenéis que dosificar el fármaco en cada momento, ¿no? de edad y peso. Entonces, el Algatran en España, hoy por hoy, tiene indicación que no financiación, ¿vale? Para el tratamiento del tromboembolismo venoso en población pediátrica. No está financiado en España por el momento, quizá dentro de no mucho se financie. Los alcoholes están pasando, muchos de ellos ya están perdiendo, librándose la patente. Algunos de ellos ya se han librado la patente, ¿no? Entonces están saliendo genéricos, baja el precio y es posible que en algún momento se financie. De momento tienen indicación, se pueden poner, pero no tienen financiación, ¿vale? Y bueno, cuidado con esa interacción con la glicoproteína P, con la falciclosporina, que pueden afectar a sus niveles. El otro fármaco indicado en pediatría es el Rivaroxaban, antifactor 10, ¿vale? El diseño del estudio es análogo al anterior, ¿vale? De fase 3, randomizado, abierto, multicéntrico, no inferioridad, con 500 niños, aquí unos pocos más incluidos, randomizados 2-1, exactamente igual, análisis por intención de tratar, exactamente igual, con unos criterios incluso muy similares. También se requería ese tratamiento inicial con heparina menos 5 días, de nuevo la seguridad, y más de 3 meses de tratamiento, o más de un mes en pacientes de menos de 2 años con catéter infiltrado venosa. O sea, una anticoagulación un poquito menor. Esto es distinto, ¿vale? El objetivo primario es el de la enfermedad trombólica sintomática recurrente y un objetivo también principal compuesto de seguridad de no hemorragia, o sea, de hemorragia, de evaluación de la hemorragia. Y como eventos secundarios, pues la recurrencia con empeoramiento por imagen o hemorragia mayor. Pero una imagen que siempre pues, tiene quizá poco impacto clínico. Aquí tienes características basales del grupo. Veis que hay también, de nuevo, muchos más pacientes adolescentes, 12-17 años y muchos menos en esas edades más tempranas. Lo mismo que en el anterior ensayo. Veis también, en este caso, que la incidencia de enfermedad renal cardíaca relacionada con el catéter está muy representada en el grupo de pequeños, ¿no? Veis aquí, 70% de los menores de 23 meses, 40% menos de 5 años, pero desaparece o no parece tan representada en el grupo adolescente, con lo cual globalmente tampoco está tan representado. Y bueno, ¿qué nos muestra? Pues un 1% de evento trombótico sintomático recurrente en el grupo Rivaroxaban frente a un 3% en el grupo comparador
¿vale? Sin diferencia, son no inferior, por tanto. En cuanto a los eventos hemorrágicos, también similares, como veis aquí. Se describían dos eventos mayores numéricamente en el grupo comparador de sangrado mayor, uno pulmonar intracraneal y ninguno del grupo rivaroxaban, pero bueno, numéricamente únicamente. Y veis aquí que en cuanto a resultado de eficacia, comparando en el global de todas las cohortes etarias, en rivaroxaban frente a su brazo comparador, la normalización de la trombosis se daba bueno, numéricamente más en rivaroxaban, pero no, es un diseño, de, insisto, de no inferioridad. Entonces, ¿qué concluyen? Que el tratamiento con rivaroxaban, pues hay una baja incidencia de enfermedad embólica recurrente y sangrado clínicamente relevante y es similar, no inferior, al tratamiento estándar. ¿Vale? En cuanto a el sangrado, pero, como veis aquí en la diapositiva anterior, el p-valor para la no inferioridad del resultado primario pues, no fue significativo, con lo cual pues no tuvo suficiente poder estadístico para demostrar la no inferioridad en cuanto a la eficacia. ¿Vale? Hay una disminución mayor del tamaño de la trombosis en comparación con el tratamiento estándar. Estos eventos, esos objetivos secundarios que se plantean en algunos ensayos, bueno, la traslación clínica de esto pues, es dudosa. ¿Vale? Y resultados similares en cuanto a eventos hemorrágicos mayores y clínicamente relevantes. Esto es lo fundamental. No podemos incluir un nuevo anticoagulante solamente porque sea igual de eficaz. Pues por lo menos también tiene que ser igual de seguro. ¿Vale? Se usaron tanto comprimidos como suspensión para pacientes más pequeños y tampoco requiere monitorización con una eficacia y seguridad similar a la reportada en adultos. También lleva Roxavan de indicación en España, pero tampoco tiene financiación. ¿Vale? Bueno, que existe, esto es importante, existe un granulado para suspensión oral y se pueden titular los comprimidos también. ¿Qué limitaciones tienen estos ensayos? El Diversity y el Einstein Junior. Bueno, pues que se incluyen pacientes con enfermedad tromboembólica, pero no pacientes con trombosis arterial. Tampoco tromboprofilaxis en pacientes con cardiopatía, ¿vale? Que es la otra, veíamos al principio, circunstancia fundamental para el riesgo de trombosis. Se excluyeron poblaciones como los pacientes prematuros o de bajo peso, ¿vale? Que son pacientes que tienen riesgo de trombosis también cuando ingresan a la UCI pediátrica. Y la mayoría, como hemos ido diciendo, eran pacientes mayores, con lo cual, bueno, para el paciente adolescente fenomenal, pero para el paciente neonatal, pues está poco representada. También está poco representada el catéter venoso central. Y es la causa más frecuente de trombosis en población pediátrica, con lo cual la aplicabilidad pues, baja un poquito con esto. ¿Qué ventajas nos dan los ACOTS frente a la heparina o la antivitamina K? Pues que no requieren monitorización de laboratorio, ¿vale? Veréis, siempre se dice eso, ¿no? Que no altera la coagulación. No, eso es mentira. La realidad es que alteran el tiempo de protonina y el tiempo de cefalea, el TTPA, en mayor o menor medida según el fármaco, ¿vale? Pero no sirve para monitorizar el efecto. Que yo tenga un INR de 1,6 en un paciente con apixaban no me quiere decir nada. No sé qué está tomando el apixaban, pero no sé si está infradosificado o sobredosificado. No puedo decir nada con ello, ¿vale? La Vigatran alarga mucho más la cefalina, la Pixaban, por ejemplo, el INR, ¿vale? Pero no monitoriza el efecto. Evidentemente, la gran ventaja es que es una administración oral, ¿vale? Frente a la heparina, y la gran ventaja frente a la antivitamina K es que se inician de manera rápida, no como la antivitamina K que puede tardar tiempo hasta alcanzar un rango terapéutico y es complicado de manejar, y se suprime rápido también. El ACOT, lo veremos ahora, con unos 2 días de dejar de tomarlo, pues lava el efecto completamente. La antivitamina K puede tardar bastante más tiempo, dependiendo, aunque es verdad que tiene un agente reversor específico, que es la propia vitamina K. Y son similares en cuanto a eficacia y seguridad, y desde luego tienen menos interacciones que con medicamentos y alimentos que el Sintrom, ¿vale? Que tiene interacciones con prácticamente todo. Por contra, pues no se han estudiado pacientes con otras situaciones, trombosis arterial, síndrome antifosfolípido, que en adultos tampoco se tiende a recomendar los ACOTS, sino más bien los antivitamina K, cardiopatías, trombosis arteriales. Hay poco dato sobre la profilaxis con estos fármacos, que en adultos sí que están más estudiados, sobre todo en el contexto del cáncer, ¿vale? Y hay poco dato también sobre agentes reversores, también no son los agentes reversores de los ACOTS. Se ha hablado durante mucho tiempo del andexanet alfa, no está en Estados Unidos sí que tiene indicación por la FDA, pero en el resto del mundo no se utiliza actualmente. Sí existe idarucizumab, ahora lo veremos para el Dabigatran. Y bueno, se podría decir, ¿no? Que como en la ODK requiere monitorización repetida y por tanto contacto repetido con el ambiente sanitario, pues eso puede favorecer la adherencia. Bueno, dudoso, ¿no? Pero ahí queda. Entonces, hay muchas guías para tratamiento trombótico, ¿vale? Destacar sobre todo la guía americana, la de ASH, pero también de la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia, es una guía conjunta, que la anterior era de 2018, pero se ha actualizado el año pasado y realmente ha salido este año. El año pasado estuvo en borrador durante mucho tiempo para admitir propuestas y os la dejo aquí muy resumida, ¿vale? Em, en paciente con enfermedad trombólica venosa, eh,
que tiene una enfermedad trombótica venosa asintomática, se recomienda anticoagular, evidentemente. Y el cambio fundamental que va a venir en esta guía respecto a la edición anterior es que ahora ya sí se recomienda por parte de estas sociedades el uso de ACOTS preferentemente, ¿vale? Evidentemente dependerá del país, de la disponibilidad, de la financiación, pero se recomienda por encima de la heparina y por encima de la antivitamina K de manera prolongada el ACO, ¿vale? El que prefiera nuestro Vigatran o rivaroxaban. Siempre me gusta destacar de esta guía un par de cosas, ¿vale? Que son un poco dudosas. Para que hagáis una idea sobre todo de la falta de certidumbre y de evidencia en la trombosis pediátrica, que está muy poco estudiada comparada con los adultos. Cuando hablamos de una TVP o TEP pediátrico, mirad lo que dice la guía. Si el TEP o TVP pediátrico no tiene clínica, clínica de Suspected DVT o RPE, recomiendan incluso no anticoagular. ¿Vale? Porque no hay evidencia. O sea, toda la evidencia es tratada desde adultos. La lógica nos dice anticoagular. Yo tengo un TEP, aunque sea clínicamente asintomático, anticoagulo, ¿no? Pues no hay evidencia al respecto. Y estas drogas incluso se mojan con un nivel de certidumbre muy bajo en no anticoagular. A mí me gusta destacar esto, la trombosis superficial, que aquí a veces crea dudas, ¿no? No la profunda, la superficial, la asociada a una vena, pues nunca sabemos. Hay que anticoagular de alguna manera, pongo heparina profiláctica, la quito y ya está. Bueno, pues en general aquí, como veis, si es en miembros superiores que no tienen mucho riesgo de progresión a trombosis profunda o de embolizar, que son la mayoría por vías, se recomienda un anticoagular, ¿vale? Esto sí que es un poco más estándar. Como digo, sobre todo la gran novedad es que se recomienda el uso de ACOTS frente al estándar of care clásico para paciente pediátrico con enfermedad trombólica venosa, bien de Vigatran o bien de Rivaroxaban, ¿vale? Pero hay varios peros y un pero muy grande que es el cáncer activo. Estamos en una población, cuando hablamos de oncología pediátrica, que es más bien nuestro medio, es la que se trombosa fundamentalmente, porque es la que tiene ese riesgo trombótico por su enfermedad, es la que tiene un catéter, y estamos viendo aquí que la guía en ese paciente no te recomienda usar ACOS. Entonces, la aplicabilidad pues, realmente baja mucho, ¿vale? El riesgo de usar ACOS en un cáncer activo, en mi opinión, sobre todo, va a venir. No es que no se pueda utilizar, se utiliza en adultos con mucha frecuencia, pero puede interaccionar con las quimioterapias. Entonces, sería, en mi opinión, recomendable una monitorización del fármaco, ¿vale? Que se va a hacer sobre todo con niveles de fármaco, pico y valle, para poder hacerlo con seguridad. Hay tres fases de tratamiento ya globalmente, ¿no? En la enfermedad trombótica venosa hablábamos de esa fase inicial, que es la fundamental, la más importante, los primeros días, en los que más impacto podemos hacer sobre la progresión de la trombosis. La anticoagulación de la trombosis no va a deshacer la trombosis, eso sería una fibrinolisis. Lo que va a hacer es evitar su progresión y favorecer que los mecanismos de fibrinolisis naturales vayan poco a poco deshaciendo el coágulo. Luego la fase de tratamiento, que durará variable, pero hasta los 3 meses, más o menos, de manera estándar, en el evento agudo, y una fase extendida de prevención secundaria en función de las características del paciente. ¿Vale? Lo de los 3 meses, que es lo clásico, pues se pone en entredicho. Por eso os decía lo del ensayo de Dabigatran, ¿no? Que exigía 3 meses de anticoagulación. Este ensayo quizás sea el más importante de los últimos años, última década, en la trombosis pediátrica, que es el KIDS-TOTS, ¿vale? Que es un ensayo que viene a comparar la pauta estándar de 3 meses frente a las 6 semanas en cuanto a riesgo de recurrencia de la trombosis. El paciente pediátrico con enfermedad trombólica venosa provocada. Vale. Comparan 6 semanas y a 3 meses, incluyen 417 pacientes con el primer episodio trombótico provocado. De nuevo, un gran pero, que es que excluyen pacientes oncológicos, que nos fastidia, pero lo que demuestra es que la anticoagulación 6 semanas es no inferior frente a la estándar, en cuanto a recurrencia y en cuanto a hemorragia, ¿vale? Es no inferior si a las 6 semanas hacemos una ecografía y no hay trombosis, y si no hay anticuerpos antifosfolídeos persistentes, que sería una situación completamente distinta, pero poco habitual en pediatría. Como agentes reversores, ¿no? Para seguridad. La no fraccionada y la heparina bajo peso molecular se pueden revertir más la primera que las otras con sulfato de protamina, ¿vale? Se calcula en función del tiempo desde la última administración en caso de la baja peso molecular y de la dosis administrada. No tiene indicación en población pediátrica, cuidado, ¿vale? Penetraciones excepcionales de sangrado se podría plantear. Es mucho más eficaz en la no fraccionada que en la de baja peso molecular, que no conseguirá revertir totalmente su acción. La vitamina K tiene un agente reversor, dos agentes reversores realmente mucho más específicos. La vitamina K y el concentrado de complejo proteomínico, que tiene de 4 factores, que tiene factor 10, 9, 7 y 2. Octaplex u otros. Entonces, se ponen en combinación, ¿vale? La vitamina K va a tardar en hacer efecto. Con lo cual, mientras tanto, pongo el concentrado de complejo proteomínico para reversión inmediata, calculado por peso del paciente. No puedo poner uno u otro. O sea, bueno, puedo poner vitamina K si me puedo permitir una reversión más lenta, pero si necesito una reversión inmediata, tendré que poner los dos, porque si solo pongo concentrado en complejo proteomínico, cuando se pase su efecto, volverá a hacer efecto el propio síntoma.
Para el dabigatran tenemos un agente reversor específico que es idarucizumab, con una administración o una dosis única o una dosis y luego una segunda a las 24 horas en función del riesgo de sangrado. Sin embargo, rivaroxaban no tiene agente reversor específico, está escrito en dexametaza, como hemos hablado, y está aprobado en algunos ámbitos, como es la FDA, pero no en Europa. Y el agente reversor off-label que utilizamos es el concentrado complejo proteínico porque tiene factor 10, ¿vale? Pero no es tan eficaz como nos gustaría. Para ilustrar todo esto que hemos hablado, para resumirlo, un caso clínico, ¿vale? Os presento un caso de un paciente de 6 años que se ha diagnosticado un linfoma linfoblástico T, está en fase de inducción, tiene, como veíamos en la clase anterior, varios factores de riesgo por la medicación, la dexametasona, la esporaginasa, ¿vale? Muy protrombóticas, y hizo una trombosis yugular izquierda en relación, además, a una masa mediastínica compresiva, con lo cual está anticoagulado con enoxaparina. Traslada a nuestro centro para continuar el tratamiento y, bueno, vamos a monitorizar la antidieza. Es un paciente así un poco complicado, vamos a monitorizar la antidieza. Esas son sus determinaciones. Esto es un paciente real, ¿vale? ¿Veis aquí? Antidieza de 0, de 0,02, de 0,01. ¿Qué está pasando? ¿No? Vamos a repetir la prueba de imagen. Hacemos un tacto básico y vemos que está trombosada la yugular izquierda de manera completa y una trombosis no oclusiva de la cava superior muy extensa, ¿vale? Se extiende hasta el tronco braquiocefálico derecho, se extiende hasta el PIC, que tiene su extremo en la médula secreta con la cava superior, o sea, muy extenso. Vale. Em, Pensar en lo que hemos hablado en esta clase, en la primera parte, hemos hablado de que las heparinas, que es con lo que está este paciente, son anticoagulantes, pero no de acción directa. Necesitan algo para hacer su acción, ¿no? Ese algo es la antitromina. Bueno, pues si tenemos una deficiencia de antitromina como tenía este paciente, este anticoagulante no va a hacer efecto. Tenía una antitromina del 9%, con lo cual no estaba anticoagulado, ¿vale? No estaba alcanzando el efecto anticoagulante la enoxaparina. Eso es fundamental. Bueno, se rotó a Rivaroxaban con su posología ajustada a su peso concreto, ¿vale? Veis aquí, que es una dosis, una tabla de dosificación. Esta es la ficha técnica, no os preocupéis. Y se pudo controlar la trombosis. En general, en oncología pediátrica, para los ACOTs, como hablábamos antes, ¿no? Pues antes de usarlos, ¿qué tenemos que plantearnos? Bueno, pues las intervenciones frecuentes, ¿vale? Si vamos a estar haciendo punciones humanas cada dos veces por semana, pues mejor una parina que puedo quitar con tiempo y con seguridad. El riesgo de sangrado, si son pacientes que por su patología o su tratamiento van a hacer trombopenias muy severas, muy prolongadas, pues también en general con la anticoagulación, cuidado, ¿vale? Necesitaremos una cifra de plaquetas segura, habitualmente de más de 50.000 para poder anticoagular. La preferencia del paciente, evidentemente, la corrección de la trombosis en caso de que lo haya. Y muy importante la quimioterapia concomitante. Y hablábamos también de la retirada de los ACOTs antes de una intervención quirúrgica. Aquí tenéis esta recomendación de, bueno, multitud de sociedades de España al respecto. También os dejo ahí una aplicación que ya no está, si no recuerdo mal, disponible como aplicación, pero sí como aplicación web, si la buscáis, ¿vale? Que es para plantear el cómo se maneja un anticoagulante oral prequirúrgico o periquirúrgico. ¿Veis aquí que en función del riesgo hemorrágico y en función del tipo de anticoagulante, si es varfarina o ácido cumarol, anti-10 o anti-2, y en función también del filtrador glomerular, ¿vale? Pues se retirará en un día concreto o más tarde, ¿vale? Los días que se está haciendo anticoagulación, en función del riesgo también trombótico, se puede plantear una terapia puente con heparina, pero esto ya bueno, es un poquito más complejo y un poquito más específico y tampoco es necesario meternos en ello. Si tenéis interés, os recomiendo leer las guías porque son muy explícitas, muy informativas. Como conclusión, pues existe poca evidencia sobre la enfermedad tromboembólica venosa en pediatría, ¿vale? Sobre su curso clínico y sobre su manejo. Esto es quizá lo más importante de esta clase, ¿vale? Nos falta información para dar recomendaciones claras. Los ACOT se aprobaron en su momento de manera rápida por las aprobaciones aceleradas de FDA y EMA, pero hay poco uso aún, a pesar de todo, en población pediátrica. En adultos se utilizan ampliamente. En los menores de 18 años son opciones válidas y se pueden utilizar a partir de los 5 días de tratamiento con heparina, pero cuidado, hay que revisar la financiación, evidentemente. Y aunque no necesitan monitorización per se, hay que tener en cuenta que, sobre todo, alteración de la función renal, también hepática, puede alterar la exposición al fármaco. Nada más, muchas gracias. Cualquier pregunta que tengáis, sin problema por el foro. Y nada más, nos vemos en la próxima clase.